nada, la última sesión hoy, luego vendrá Mariano, que creo que llegaba un poco tarde porque estaba ocupado, pero vendrá luego y cerrará un poco y os dará, los que sois de doctorado, os dará algunas instrucciones técnicas de cómo funciona la cosa. Y bueno, sin más, pasamos a la sesión de hoy, la última, como os digo, que va a correr a cargo del profesor Jordi Masó Castilla, que es miembro del Seminario Nietzsche Complutense y actualmente es profesor asociado del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento de aquí de la Facultad, licenciado en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense y licenciado en Humanidades y en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Ha sido investigador de apoyo a la Comunidad de Madrid y pertenece al grupo de investigación en la Europa de la Escritura que dirige la profesora de aquí también, Ana María Leira. El campo de investigación del profesor Masó es la estética contemporánea y ha traducido obras de filósofos franceses como Derrida o Nancy, también recientemente editado junto a Fernando Rampérez y a Jean-Claude Debé, Márgenes de Jean-Luc Nancy en la editorial Arena. Y sobre este autor precisamente prepara una tesis doctoral que está ya, vamos, a puntito, en una cuestión de semanas saldrá, que está dirigida también por el profesor Fernando Rampérez. Y bueno, en la sesión de hoy va a abordar precisamente la obra Corpus de Nancy. Bueno, antes de nada voy a escribir 3 frases de las que las escribo en otro idioma, evidentemente. Lo primero de todo, gracias a Óscar por la presentación, sobre todo por la invitación a participar en este seminario, también a Mariano Rodríguez, por supuesto, y gracias a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí hoy esta mañana, en la que en efecto voy a hablar sobre todo de la obra Corpus de Nancy. En un principio, como punto de partida será Nietzsche, pero quizás va a ser una sesión muy nietzscheana, pero con pocas referencias a la obra de Nietzsche. Vamos a ir viéndolo poco a poco. He escrito 3 frases que aparecen de algún modo u otro con mayor o menor presencia en esta obra Corpus de Nancy. Entiendo más o menos que os suena por lo menos el nombre a los aquí presentes. Si hay alguien, también sería bueno que no conoce nada de Nancy, os pediría que levantáis la mano para yo hacerme una idea de qué nivel de conocimiento tenéis. ¿Todos los aquí son? Vale, los demás, si os suena, habéis oído hablar de Nancy. Bien. Bueno, entonces, vale, así regulo un poco el nivel de introducción que tenéis a la obra de Nancy. Bueno, para empezar la exposición vamos a leer las 2 hojas que tenéis, son un extracto de varios textos de Nancy, los primeros, la primera página, la mitad más o menos, desde el comienzo hasta ese otro párrafo que empieza por escribir. Son diferentes citas tomadas de varios libros de Nancy que de algún modo u otro tienen que ver con Nietzsche. Quizás debería haber empezado diciendo esto. Nancy es un filósofo francés, vivo, formado en los años 60, 70, en el que la obra de Nietzsche, sobre todo en un primer momento, tiene sobre él en un primer momento, quiero decir, es uno de los Nietzsche, es uno de los filósofos con los que él crece filosóficamente, junto con Heidegger, también con Hegel y un poco menos con Derrida, pero Nietzsche en un primer momento tiene una presencia muy fuerte en sus textos, traduce,
suyo con la Culabar unos textos de un curso de retórica de Nietzsche. O sea, es un autor que trabaja y que conoce bastante bien. Y sin embargo, a pesar de que seguramente un libro como este, como Corpus, no se entiende, es una reflexión, ahora lo vamos, una reflexión tremenda, ambiciosa por todas las tradiciones filosóficas que aparecen aquí, la tradición aristotélica, por supuesto, la tradición fenomenológica, la propia tradición nietzscheana, todas aparecen reformuladas, deconstruidas, y si me permitís el término, aparecen en Corpus, sin que haya una sola cita en la obra. O sea, uno se puede poner a buscar dónde aparece Aristóteles, o puede que haya alguna mención, pero no hay ninguna cita, y en el caso concreto de Nietzsche ni siquiera aparece el nombre de Nietzsche. Y sin embargo, es una obra tremendamente nietzscheana, como espero que al final de la sesión pues hayamos visto en conjunto. Entonces decía que las primeras citas de esta página están tomadas de obras de Nancy, en las que aparece Nietzsche por algún sitio, sin que haya una obra en concreto de Nancy en la que él dialogue abierta directamente con Nietzsche. Esto no sucede con otros filósofos, con Heidegger, con Hegel, con Descartes, con Kant, que Nancy dedica obras a dialogar con ellos. En cambio, Nietzsche no hay ninguna obra, hay algún texto suelto, sí, pero no hay una obra como tal en la que Nancy pues entra a saco con Nietzsche. Por eso he querido, como primer punto de partida, seleccionar unas cuantas citas en las que sí podemos ver en líneas generales por dónde va la lectura que hace Nancy de Nietzsche, para después ya ir al propio texto de Corpus y encontrar ahí los elementos que, desde mi punto de vista, enlazan con los comentarios directos de las obras de Nietzsche. Bien, en lugar de enrollarme con esta introducción, vamos a leer entonces los textos. El primero de todos es una cita que va a ser como el motivo de esta charla. Es una cita de Nietzsche, que encontramos no en Corpus, en otra obra de Nancy, creo que es en Un pensamiento finito. Dice lo siguiente, Nietzsche, ¿no? Es Nancy el que le cita: introducir un sentido. Esta tarea todavía está completamente por acometer, admitiendo que ahí no hay sentido alguno. Bien, en realidad esta cita pues puede resumir perfectamente, en fin, perdón la exageración, pero puede resumir perfectamente el pensamiento de Nancy. Introducir un sentido, una cita de Nietzsche, insisto. Introducir un sentido, elaborar, crear un sentido, es una tarea que está completamente por acometer, admitiendo que ahí no hay un sentido alguno. O sea, ahí vemos una contradicción en el hecho de que, a pesar de que haya que crear, esa sea la tarea pendiente, crear el sentido, en esa misma creación y en ese mismo sentido que va a ser creado, no hay un sentido. Nancy es un pensador muy paradójico, juega mucho con el sentido sin sentido, la comunidad sin comunidad. O sea, es algo propio de su pensamiento, y parece que le viene ahí al pelo encontrar esta cita de Nietzsche en la que él desarrolla tira el guante de una tarea para la filosofía del futuro, en la que en cambio al mismo tiempo se está diciendo que esta tarea, que tiene que ver con el sentido, de algún modo carece de sentido. Vamos a dejarlo ahí apuntado y vamos con las siguientes citas. Esto ya es el propio Nancy, hablando de Nietzsche. La afirmación del retorno, del eterno retorno, afirma entonces el nada de final, y tampoco un final en la nada, ni un catastrofismo, ni tampoco el apocalipsis de un engullir. Así pues, simplemente esto: ni finalidad, ni fin del mundo, sino tal vez justo lo contrario, la existencia sin reservas y, en este sentido, sin fin. La existencia, el Dasein, el ser ahí eternamente volviendo a su aquí y ahora, lo que quiere decir aquí y ahora sin fin. Bien, primer punto que yo quería traer aquí en esta lectura de Corpus, en el que se fija Nancy en Nietzsche. Por supuesto, es el eterno retorno, pero el eterno retorno ligado al nihilismo nietzscheano.
ligado a la noción de la nada en Nietzsche. Bien, la afirmación del retorno, lo voy a desglosar la cita, afirma entonces el nada de final. Bien, lo que como leen así el eterno retorno de Nietzsche es como aquella idea que acaba precisamente con la idea de un fin, de una finalidad. De algún modo, Nancy se retrotrae a un pensamiento dialéctico que necesita siempre de un término, de poner un fin a un proceso para el pensamiento, y Nancy encuentra en ese eterno retorno una afirmación de la imposibilidad de ese fin. O sea, ese fin, como dice aquí Nancy, es nada de final. Nada de final, o en otros textos, en otras ideas de Nancy, habla la nada como final. La nada como final no es una meta, no es un telos, no es un resultado, sino que la nada, dice en otro texto en el que comenta, no lo trae de aquí, pero en otro texto que comenta el nihilismo nietzscheano, dice ¿qué entendemos o qué se tiene que entender por el nihilismo en Nietzsche? Pues el nihilismo en Nietzsche es una afirmación de la nada, una afirmación de la nada que es lo que permite que haya ese eterno retorno de lo mismo, por cuanto la nada diluye, descompone ese fin. Nada de final y tampoco un final en la nada. Es lo que os acabo de decir. La nada no es una meta, no es la culminación, no es el punto final de un proceso, sino que más bien la nada es un espacio en el que nos movemos, es un existir en la nada, que es precisamente, existir en la nada significa que no hay un pensamiento ni del comienzo ni del fin. Por eso lo del eterno retorno. El eterno retorno, a través de ese pensamiento, dice Nancy, es fácil despegarse de la concepción tradicional de comienzo, filosófico, de Argel, pero también de la idea de final, de telos. Bien, pues esa nada en la que nos movemos, en la que somos, en la que estamos, que no es, por decir, un resultado, sino que es un medio en el que nos situamos, es lo que permite que no se pueda hablar en adelante ni de principio, de fundamento, pero tampoco de final. Dice, ni un catastrofismo, ni tampoco el apocalipsis de un embullir, en fin, esto sería como una lectura tradicional del nihilismo, una afirmación del nihilismo, una afirmación negativa, catastrófica, nada de esto. Nada de esto, hay que encontrar una nada afirmativa, no relativa, una nada afirmativa. Así pues, simplemente esto, ni finalidad ni fin del mundo, sino tal vez justo lo contrario, la existencia sin reservas y en este sentido sin fin. Bien, la existencia sin reservas. Y dice a continuación la existencia, el Dasein, existencia en alemán, pero enseguida Nancy introduce la traducción del Dasein heideggeriano, el ser ahí o el estar ahí, o sea, la existencia en su concepción heideggeriana. O sea, esa nada, como os he dicho antes, la nada de Heidegger, o sea, perdón, la nada que subraya Nancy tomándola de Nietzsche, es la existencia, es un medio en el que nos movemos, es la existencia, que ya lo vemos claramente, está igualando la nada, tomada de cierto modo de Nietzsche, la ha igualado ha igualado a la existencia de Heidegger. La existencia, el Dasein, el ser ahí eternamente volviendo a su aquí y ahora, lo que quiere decir aquí y ahora sin fin. Primer punto de partida entonces, el eterno retorno. Nancy entonces, lo resumo, lo une al nihilismo nietzscheano para encontrar en ambas ideas, eterno retorno, nihilismo, la posibilidad de superar, de dejar atrás un pensamiento metafísico basado en el Argel, en el fundamento, en el comienzo y en el final como meta, como completitud de un proceso, si pensamos en términos de una dialéctica especulativa. Bien, esto es primer punto de partida. Todo va a estar unido, es decir, la tarea de crear un sentido, enseguida lo veremos, necesita que haya antes, previamente, una superación, un dejar atrás, tanto el pensamiento del principio como del fin. ¿Por qué? Porque nos dice Nancy que tanto el principio como el final
han sido tratados por la filosofía, por la metafísica occidental, como el sentido. El sentido en la filosofía occidental está en el age, en el logos como fundamento, o bien, también, en el final, en la meta, en una escatología, en una teleología, como queramos pensar. Bien, pues ese sentido del que nos está hablando Nancy, ese sentido que toma Nancy de Nietzsche, de esa cita, introducir, crear un sentido, significa que previamente hay que superar los tradicionales sentidos tal como han sido pensados por la filosofía tradicional. Bien, luego lo vamos a ver con más detenimiento. Segundo punto de Nancy leyendo a Nietzsche. Así pues, hay que permitir a la existencia exponerse. Esto solo puede tener lugar entre nosotros, todos nosotros, los existentes del mundo. Fijaos otra vez como el léxico propio de Nancy, en el que cada 2 por 3 aparece la idea de exposición, de existencia, de otra palabra que no he escrito, pero luego lo haré, de lo que se traduce como exposición, un neologismo un poco raro en su traducción al castellano, pero bueno, dice Derrida en el de Toussaint, en un libro que tiene dedicado a Nancy, que él es el gran pensador de las palabras que empiezan con el prefijo ex, de la apertura, el abrirse, el arrojarse también. Bien, pues esto, evidentemente, la raíz es heideggeriana. Por eso todo tanto en la cita anterior como en esta, de algún modo, si conocéis a la obra de Heidegger, nos suena muy heideggeriano. Por eso, esto solo puede tener lugar entre nosotros, todos nosotros los existentes del mundo, y ese existente remite a esa existencia, ser ahí, que hemos visto en la cita anterior. Para acabar sin acabar, por eso sin término, sin fin, exponerse a la nada, esto es lo que, unido a la cita anterior, exponerse a la nada, no es otra cosa que exponer las existencias unas a otras. Por eso, la nada no es algo distinto a nuestra existencia. Insisto en esta idea que la nada, para Nancy, es el medio en el que nos movemos, es lo que posibilita que haya existencia. Y esa existencia, repito una vez más, siempre dejando a un lado toda idea de fundamento, toda idea de final, toda idea de meta, etc. Para acabar sin acabar, exponerse a la nada no es otra cosa que exponer las existencias unas a otras. Nietzsche puede parecer un pensador del individualismo, en realidad es un pensador del nosotros. Nunca deja de hablar en esta primera persona del plural, y aquí he cortado la cita, pero Nancy empieza a recordar en qué cantidad de textos Nietzsche habla de ese nosotros, los, siempre hay un nosotros presente, explica Nancy, demuestra Nancy en la obra de Nietzsche. Bien, entonces, segundo elemento, unido al anterior, el segundo elemento es que esa nada en la que existimos, hay que pensar, nos lleva a pensar qué tipo de existencia es la que somos, en la que estamos. Y dice Nancy, es una existencia en común. Ese es uno de los rasgos del pensamiento de Nancy, es una ontología de lo común, como nunca antes o con pocos precedentes, Spinoza, Heidegger, pocos precedentes, ha habido en la tradición filosófica. Bien, perfecto, si en algún momento alguien quiere preguntar algo, hay algo que no se entienda, interrumpidme lo que haga falta. Bien, entonces, segundo rasgo, digo, dime. Ese común de que hablan en sí, es un común de una manera en el sentido derechiano, del término, que tiene que ser construido a cada momento, a cada relación, ante las singularidades de cada encuentro. Bueno, sí y no. De Deleuze, bueno, podría pensarse también habría una especie de ontología de la multitud, por supuesto, que tiene puntos en común con Nancy. Sí, o sea, ahí sí que podría haberse puntos en conexión. En el caso de Bataille, sobre todo lo fundamental es la idea de Bataille de la comunidad de los que no tienen comunidad. Eso es la famosa cita de Bataille,
que retoma Blanso y que a su vez Nancy toma de Blanso leyendo a Bataille. Lo voy a explicar ahora, justo. Esa existencia, entonces, ese nosotros del que no sé, bueno, yo no soy experto en Nietzsche, no sé si alguien ha dicho, algún filósofo, otro filósofo, algún estudioso ha dicho algo semejante, ¿no? Nietzsche como pensador de nosotros. Pero claro, cuando uno conoce a Nancy sabe que ese nosotros es un nosotros ontológico. Eso es nuestro modo de ser, es un modo de ser en común con los otros. El famoso, el célebre Mitsein de Heidegger. No hay existencia que no esté desde siempre abierta y atravesada por la relación con los otros. En efecto, es una ontología de la relación fundamentalmente, de la relación, de cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo nos relacionamos los unos con los otros originariamente. Es decir, no hay, y ahora lo veremos, no hay una subjetividad que primero se afirme a sí misma, que primero se construya a sí misma y que solo después se abra a los demás, al otro, al mundo, al objeto, como lo queramos llamar, sino que desde el primer momento todo yo, todo sujeto, es siempre un con los otros, con los demás. Entonces, Nietzsche, ¿qué pinta en todo esto? Porque, claro, esto es bueno, muy heideggeriano, pero ¿qué pinta en todo esto Nietzsche? Bueno, pues seguramente, aparte de que Heidegger bebe, por supuesto, de Nietzsche, estas ideas de la existencia y demás pueden tener una conexión con la filosofía nietzscheana, pero evidentemente Nancy dice, bueno, ¿cuál es la conexión entre una cosa y la otra? La nada, la afirmación de la nada nietzscheana. Para que haya una existencia en común, para que haya un modo de ser juntos, tiene que haber habido antes, previamente, una especie de labor de esbozar y de superación de esos presupuestos metafísicos que son el comienzo, el fundamento, el final, la meta, etc. Y esto es lo que permite la filosofía nietzscheana. Segundo o tercer punto, antes ya de meternos con la lectura propiamente del corpus, que también tiene que ver bueno, lo decía antes, en la cita precedente, todo esto está presidido por esta paraguas de esta charla, por esta idea, por esta cita que toma Nancy de Nietzsche: introducir un sentido, la tarea que está completamente por hacer. Bien, introducir un sentido, decíamos en el primer momento, introducir un sentido es crear un sentido. Para que pueda haber creación de un sentido, es necesario antes de construir, desmontar los sentidos, la idea de sentido en la que está basada la metafísica occidental. Por eso es necesario afirmar la nada. Ahora vamos un poco más lejos. Bien, esa construcción del sentido, esa interpretación, esa invitación que hay en Nietzsche a una creación como interpretación y que tenga una conexión con la vida, eso que tiene que ver, acabamos de ver, con la nada, es además una tarea conjunta. Se hace desde un nosotros. No es una tarea de la subjetividad, sino que es la tarea de un nosotros. Interpretar, crear valoraciones, se hace siempre en común, se hace siempre desde un con los demás. ¿Por qué? Pues evidentemente porque si acabamos de decir que no hay una constitución, un momento originario de autoconstitución del sujeto, sino que ya en todo momento, como dice Nancy, el ego sum de Descartes se tiene que transformar en un ego cum, en un yo con. Pues si ya afirmamos originariamente el con, nos encontramos desde ese primer momento con este nosotros. Entonces, segundo rasgo, la creación del sentido. El sentido es una creación, lo dice Nietzsche, pero es una creación que para que tenga lugar ha de haber una nada de fondo, o sea, una nada que diluya fines, fundamentos, principios, logos, telos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, ha de pensarse que eso se hace en el con. O mejor dicho, incluso diríamos con Nancy que ¿cómo se da? Si le preguntamos, bueno, pero ese con, ¿en qué consiste exactamente?
¿Cómo pensar ese con originario? Bueno, pues ese con originario le podemos dar la vuelta al calcetín y decir, ese con originario, esa creación del sentido, solo es posible porque hay un con, un estar con, un ser con los demás desde el comienzo. Con otras palabras, lo que acabo de decir, la creación, no hay ninguna interpretación, no hay ninguna valoración que sea individual, Toda valoración, todo acto de creación nos sitúa en un ser, en un estar con los demás. Por eso mismo podemos decir con otras palabras que cuando interpretamos somos conscientes de que no somos sujetos aislados, sino que formamos parte, estamos situados en un mundo que tiene un carácter ontológico de ser con los demás, y por lo tanto toda interpretación no puede ser una interpretación subjetiva, a no ser que se piense en adelante, como propone Nancy, y esa es su ontología del ser con, a no ser que se piense, que el sujeto, o que no hay sujeto que no sea con los demás. Y la última cita de Nancy sobre Nietzsche, obvia, dice, pero Dios ha muerto, quiere decir Dios ya no tiene cuerpo. Aquí ya nos vamos metiendo más en la cuestión del cuerpo en Nancy vía Nietzsche. Pero Dios ha muerto quiere decir Dios ya no tiene cuerpo. El mundo ya no es el espaciamiento de Dios ni el espaciamiento en Dios. Se convierte en el mundo de los cuerpos. Puede suceder que con el cuerpo de Dios hayan desaparecido todos los modos de entrar en todos los cuerpos, todos los modos de enfrentarse con el pensamiento del cuerpo, todas las ideas, imágenes, verdades, interpretaciones del cuerpo, y que únicamente nos quede el corpus de la anatomía, de la biología y de la mecánica. Bueno, esta cita no está en corpus, pero perfectamente podría estar. Bien. ¿Qué es ese Dios ha muerto? Bueno, ese Dios ha muerto es la constatación del fin del acabamiento de uno de esos fines, de uno de esos fundamentos del pensamiento occidental. Bien, si Dios ha muerto, ¿qué cantidad de filósofos han pensado, bueno, si Dios ha muerto, ¿qué hay después? ¿Qué sucede después? La respuesta de Nancy es lo que sucede después de que Dios ha muerto, de que hayamos eliminado la posibilidad, hayamos eliminado más que la posibilidad, la salvaguarda de un fundamento, de esos principios de la metafísica. ¿Qué es lo que nos queda? Pues dicen así, bueno, lo que nos queda es la posibilidad, se nos abre la posibilidad de pensar de otro modo el cuerpo, O sea, creo que la frase es muy, Dios ha muerto quiere decir Dios ya no tiene cuerpo. Entonces eso nos invita a pensar cómo es ese cuerpo de Dios. Bien, pues ese cuerpo de Dios, o ese cuerpo pensado desde la ontoteología, desde un pensamiento ontoteológico, ontología y teología, es lo que ha presidido la filosofía occidental hasta finales del siglo XX. No sé las sesiones precedentes en qué medida se habrá incidido en esta línea, pero lo que Nancy viene a decir es que, y además uno de los leitmotivs de Corpus es que dice textualmente, el cuerpo ontológico no ha sido pensado aún. Es decir, el cuerpo ha sido pensado por la filosofía siempre con una presencia, desde una salvaguarda divina. Igual que este divino no me refiero solo a Dios del cristianismo, puede ser un logos, puede ser cualquier tipo de instancia que actúe como un fundamento. Solo cuando se afirma, gracias a Nietzsche, que ese Dios ha muerto, es cuando podemos en adelante pensar el cuerpo de otra manera. Bien, Nietzsche nos da la llave, es quizás el que inicia con esa sugerencia, según así sugerencia. No hay un desarrollo del cuerpo no teológico, no hay un desarrollo en Nietzsche. Es más, dicen así, hay que volver de algún modo a pensarlo ontológicamente que no teológicamente.
sé si entendéis hay que pensar qué es el cuerpo, una pregunta ontológica, ¿qué es el cuerpo?, sin recurrir a una instancia trascendental, a un fundamento, a un origen, como los que ha venido usando la filosofía occidental para pensar el cuerpo. Bien, entonces, tercer punto que Nietzsche toma en Nancy, que Nancy toma de Nietzsche, que es la idea del Dios ha muerto, que nos va a permitir pensar el cuerpo, por primera vez el cuerpo. Y esto cerramos entonces esta primera parte de la charla. Esto lo ligamos también con el punto de arranque, con la cita de Nietzsche, y vemos que introducir un sentido, crear un sentido que tiene que ver con la afirmación de la nada, que tiene que ver con la afirmación de un nosotros, es también un acto corporal, corpóreo. Es un acto corpóreo. ¿En qué sentido corpóreo? Bien, ahora es lo que toca ver ahora en la segunda parte de la charla. Bien, entonces os he puesto entonces esas tres citas que están presentes en Corpus. Las tres citas, bueno, la primera creo que es una de las, una de las grandes ideas del cristianismo. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo de Jesucristo. En el que Nancy, ahora vamos a desglosarla porque Nancy va analizando cada uno de los componentes de esta cita bíblica. En segundo lugar, vamos a ver estas expresiones del propio Nancy, el c'est tu ser toi, que va a implicar un distanciamiento con respecto fundamentalmente a la tradición fenomenológica posterior a Nietzsche, pero va a implicar una crítica tanto sobre todo a Husserl como a Merleau-Ponty. Y en tercer lugar, lo que encontramos en los textos de Merleau-Ponty como francés es que en lugar del toi hay, un soi, un tocarse. Ya digo, ahora te voy a explicar uno a uno todos esos términos. Nancy propone en lugar del c'est tu ser soi, c'est tu ser toi. Y por último, esta cita de Freud, que Nancy muchas veces le da vuelta, el Psyche ist ausgedehnt, weiß nicht, la psique es extensa, nada se sabe. Creo que más o menos la traducción sería esa. Bien, vamos a ver entonces, parte por parte, lo que dice Nancy de cada uno de estos términos. Primero, este es mi cuerpo. Bueno, casi más que empezar voy a empezar por el del medio, por el c'est tu ser toi. Bien, después de Nietzsche tenemos la gran corriente filosófica con la que nos encontramos es con la fenomenología. Como imagino más o menos que sabéis, uno de los grandes problemas de la fenomenología es evitar caer en el solipsismo, evitar que esas conciencias intencionales caigan en una conciencia cerrada, en una conciencia que no se abra al mundo, como podía haber sucedido con el idealismo. El recurso de Husserl es conocido, es la intencionalidad, es la idea de intencionalidad. La conciencia es una conciencia por lo tanto es una conciencia abierta al mundo. Bien, ahora, esa conciencia abierta al mundo, con sus contenidos, con sus noes y sus noemas, sus contenidos, sus noemas de esa conciencia, encuentra un problema en un primer momento para pensar la propia identidad y la experiencia, para pensar la experiencia del propio cuerpo. Entonces, en los primeros textos de los fenomenólogos no hay ahí un problema. Sin embargo, según avanza, por ejemplo, en el segundo volumen de las ideas de Husserl, ya hay una reflexión sobre lo corporal, que había sido uno de las piedras de toque de la fenomenología, porque el propio cuerpo
que es un objeto, pero que es a la vez, forma parte de esa conciencia, de una relación extraña, difícil con la conciencia. Entonces, ¿cómo relacionar, cómo pensar el cuerpo propio? El cuerpo propio. Y en este segundo volumen de las ideas, y luego en otros textos de Merleau-Ponty, se incide mucho, se repite la idea del tocarse. Uno tiene conciencia, uno tiene una experiencia de uno mismo a través del tocarse. Y entonces esa experiencia es muy relevante para los fenomenólogos porque permite ilustrar una experiencia en la que objeto y sujeto se confunden, en la que si la pregunta era, o la dificultad era, cómo pensar como un objeto lo que es propio del sujeto, lo que es el cuerpo, cómo eso puede tener lugar, qué tipo de experiencia puede tener la conciencia de uno mismo, qué tipo de experiencia puede tener, pues la respuesta que se da en este momento es la experiencia que se puede tener, es la experiencia del tocarse, es el momento en el que uno toca y es tocado, toca y es tocado. O sea, el c'est tout ser soi, c'est tout ser soi. Bien, Nancy, para Nancy esto es insuficiente, porque ese c'est tout ser soi presupone que hay un sí que se está tocando, Dice exactamente, esa cita no la tenéis vosotros, pero creo que es bastante clara y bastante ilustrativa. Dice lo siguiente Nancy: es a través de mi piel como yo me toco, y yo me toco desde afuera, del afuera. Yo no me toco desde dentro, me toco desde fuera, me toco desde, para que haya ese toque del propio cuerpo, ha de haber una exterioridad para que pueda darse ese tacto. Hay unos análisis muy conocidos de Husserl y de Merleau-Ponty sobre esta cuestión del tocarse, el tocarse de mis propias manos. En concreto ellos hablan de la experiencia de tocarse las manos, que como digo es esa experiencia en la que objeto y sujeto se confunden. Lo que toco soy yo, entonces soy a la vez sujeto que toca, pero también soy objeto que es tocado. Pero curiosamente es algo recurrente en toda la tradición. Todo acaba volviendo siempre todo vuelve a la interioridad. Los análisis fenomenológicos del tocarse siempre acaban en una interioridad primera, lo que no es posible. Es necesario que haya primero, que yo esté primero en exterioridad, en el exterior, para tocarme, y lo que yo toco permanece en el exterior, está en el exterior. Yo, dice Nancy, estoy expuesto a tocarme a mí mismo. O sea, no hay posibilidad de ese tocarse a uno mismo, porque el tocarse a uno mismo, el tocarse a sí mismo, está presuponiendo una interioridad, y después, por un proceso, esa interioridad, diríamos, acaba volviendo a sí misma, acaba teniendo la experiencia, y a través de esa experiencia de uno mismo tiene conciencia de sí mismo. Por lo tanto, diríamos, la fenomenología le vuelve a suceder, a pesar de ese intento con su noción de intencionalidad, pero cuando está pensando el cuerpo lo está pensando siempre desde una interioridad. No es suficiente, no sirve para pensar el cuerpo la idea de la fenomenología. Esta idea del cuerpo pensado desde la fenomenología, porque todo lo basa desde una interioridad. Esa interioridad sí se abre, sí hay un tocar, pero siempre es desde una interioridad. Por eso Nancy dice, bueno, vamos a dar una vuelta y vamos a decir que en lugar del c'est tout ser, es c'est tout ser toi. Es decir, yo me toco las manos, pero lo que toco a través de las manos no es a mí mismo. Yo no me toco. Yo lo que hago es, al tocarme, tocarte.
c'est toucher, hay una reflexividad, uno se toca, pero lo que toca es al otro, ¿Cómo es esto posible? ¿O dónde nos estamos situados? Bueno, pues estamos situados en esa ontología del nosotros. La fenomenología sigue pensando en esa, bueno, en fin, la fenomenología es cartesiana, es heredera del cartesianismo, por lo tanto, como buena heredera, tiene uno de sus presupuestos un cogito, cierta idea del cogito cartesiano, elaborada, si queremos, con esa intencionalidad, pero hay una afirmación de la subjetividad como punto de partida para después el examen de los contenidos de la conciencia. Bien, en cambio, dice Nancy que frente a ese yo, frente a esa subjetividad que siempre se abre desde la interioridad a la exterioridad, al mundo, a los otros, lo que está diciendo es, bueno, vamos a jugar a que en el mismo proceso en el que uno se está siendo consciente de sí mismo, digamos cartesianamente, en el mismo momento en el que el cogito se está autoconstituyendo, lo que sucede es que hay que darse cuenta de que ese autoconocimiento nos lleva al otro, que no hay un autos sin que esté ya atravesado por el otro, Bien, Nancy tiene un libro precioso que se llama El intruso, se titula El intruso. En El intruso Nancy cuenta una experiencia que le sucede a él a principios de los años 90, le trasplantan un corazón y con el que está viviendo desde entonces. En este texto Nancy reflexiona, es un texto muy breve, muy detraído, muy precioso, porque bueno, está interiorizando, está haciendo filosofía con su propia experiencia y se da cuenta, o el punto de partida es como en lo más íntimo, otra frase que Nancy cita mucho es ese interior meo de San Agustín, que lo más íntimo es donde uno encuentra a Dios. Nancy le da la vuelta y dice, bueno, en lo más íntimo lo que yo encuentro es el corazón de un otro, Hay un extraño, hay un intruso que está morando en la identidad, en la propia identidad. O sea, cuando uno piensa, reflexiona, se autoconstituye, si queréis, como sujeto, lo está haciendo siempre en contacto directo con ese otro que está habitando en la interioridad. De ese modo, seguir manteniendo ese tipo de dualismos interior-exterior es imposible. Alma-cuerpo, ahora diré algo sobre esto, es imposible. ¿Por qué? Porque en el interior, o dentro-afuera, como acabamos de leer, porque ya en el interior está el exterior. Ya cuando uno se toca a uno mismo, en ese tocarse a uno mismo está el tocar al otro. Por eso, ese tocarse de la fenomenología es siempre un tocarse a ti. No es tocarte a ti, es tocarse a ti. Es así, pero también a ti, a los dos simultáneamente. Bien, entonces, a partir con este punto de partida, bueno, es uno de las ideas fuertes de Corpus, esto nos lleva a un pensamiento de la subjetividad del sujeto completamente diferente en la tradición filosófica. Con precedentes, desde luego, por supuesto con Nietzsche. Es que sin Nietzsche no es posible pensar, no es posible construir, no es posible superar la idea de sujeto de la metafísica. Sin Nietzsche, por supuesto, también sin Heidegger, pero de los primeros en hacerlo es Nietzsche. Por eso mismo, como motivos de esta charla que nos tienen que ir sonando, es el Dios ha muerto de Nietzsche, leído por Nancy, y nos dice, cuando Dios ha muerto es cuando nos quedan los cuerpos.
Y al quedarnos los cuerpos, nos quedan los cuerpos como, no como aquello que nos permite cerrar, delimitar, construir una subjetividad que después se abrirá al otro, sino que nos quedan los cuerpos como aquello en lo que al pensar en ello, al tener experiencia de ello, percibimos, nos damos cuenta de que se están dando identidad, alteridad, yo y tú, simultáneamente, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Bien. Bueno, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Bien, segundo elemento, segunda cita que aparece recurrentemente en Corpus. En uno de los, el gran caballo de batalla para un pensamiento del cuerpo actual, o sea, como dicen así, el cuerpo ontológico todavía no ha sido pensado. Bien, el caballo de batalla lo que hay que superar es la gran idea del cuerpo, que es la que hemos heredado del cristianismo, del este es mi cuerpo. Bien, pues este es mi cuerpo. En esta cita yo llamo la atención sobre dos elementos. Este es mi cuerpo. Primero es mi cuerpo. La idea de propiedad. Visto lo que acabamos de ver, de ese tocarse, tocarte, ya no es posible hablar del cuerpo como de algo propio. Ya no hay un cuerpo propio, un cuerpo entendido como la propiedad de un sujeto, propiedad, en fin, atributos, también nos resuena a conceptos filosóficos de la tradición. Bien, pues no hay propiedad porque no hay un mío para mí, porque no hay precisamente un yo que pueda arrogarse esa propiedad. Todo yo es más que un tú, es un nosotros, Por lo tanto, el cuerpo, pensar el cuerpo, implica pensar no la propiedad de un sujeto, sino que implica pensar un cuerpo como de un nosotros. ¿Y qué es eso de un cuerpo como un nosotros o de un nosotros? Pues es pensar el cuerpo como una relación, pensar el cuerpo como relación, no como propiedad de un sujeto, sino como aquello que nos expone a los demás. En fin, esto no es demasiado complicado y Nancy, cuando pone ejemplos, dice, bueno, pues es que es con lo que nos encontramos, mi cuerpo está en contacto con los demás, no hay aquí nada, no estoy descubriendo precisamente el nuevo mundo ni nada de eso, sino que estoy afirmando simplemente que un cuerpo está siempre en permanente relación. No hay un cuerpo cerrado o hermético, sino que el cuerpo está abierto, está continuamente dando información. Por eso el cuerpo es ese nosotros. En el cuerpo está la relación con los otros que en realidad no hay tales otros. Es la relación que somos, que integramos nosotros. Y esto tendría que seguir resonando, la idea de la nada, que hemos visto al comienzo, y tendría que seguir sonando precisamente pues, la idea también de esta exposición, de esta existencia, o de este cuerpo permitido gracias a la muerte de Dios. Bien, entonces, digo, de esta cita, dos elementos: este es mi cuerpo, ya no hay mi cuerpo, ya no puedo hablar de mi cuerpo como mi propiedad, sino como aquello que me integra, que me relaciona con los demás. Pero ¿qué ocurre con este? ¿Qué es este? Es este deíctico que señala, este es mi cuerpo. Dicen así, pues este es un espaciamiento. Creo que, no sé si lo hemos leído en una de las citas, o lo tenemos después. Sí. Dice en el cuarto párrafo, la segunda parte, dice, puede suceder que con el cuerpo... No, perdón, anterior justo. El mundo ya no es el espaciamiento de Dios, ni el espaciamiento en Dios se convierte en el mundo de los cuerpos. Bueno, pues este es mi cuerpo, el este está apuntando hacia ese mundo conformado por los cuerpos, por ese mundo que son los cuerpos. Es un mundo, hay que pensarlo como
nos sugiere Nancy ontológicamente como una relación con los demás, pero este es mi cuerpo, está señalando mi cuerpo, no se entiende si no es en conexión con los demás, y esa conexión con los demás es lo que va configurando el cuerpo, el mundo, mi mundo, vamos. O sea, este es mi cuerpo, significa mi cuerpo es un mundo de cuerpos. Es un mundo de cuerpos. Bien, precisamente por eso, cuando toma Nancy la última cita de Freud, dice, bueno, aquí ya hay, bueno, estoy dejando evidentemente cantidad de cosas de corpus. Cada 2 por 3 Nancy también vuelve a esas, claro, el cuerpo ontológico no ha sido pensado, significa que, como yo decía antes, hay una tradición que no lo ha pensado radicalmente, y esa tradición que no lo ha pensado radicalmente es la tradición cristiana basada en la contraposición, cristiana griega también, contraposición alma y cuerpo, alma y cuerpo. Bien, pues dicen así, ¿qué ocurre cuando Freud dice el alma, la psique, es extensa? La res cogitans, la res extensa, se están unificando. Y eso Nancy en otros pasajes, en otros textos, que no tienen que ver tanto con Nietzsche, con el propio cuerpo, pero él cuando lee a Descartes, él se centra en cómo Descartes es la frustración y la imposibilidad que tiene Descartes para explicar cómo tiene lugar la relación entre el alma y el cuerpo. La unión entre el alma y el cuerpo queda mal explicado en Descartes. Bien, pues eso lo aprovechan así para decir, bueno, tomando como excusa esta cita de Freud para decir, bueno, es que precisamente el alma y el cuerpo tienen que ser pensados como lo que son, como una extensión, pero como una extensión entendida como lo acabamos de ver, como un mundo formado, integrado por esos cuerpos. Freud constata que no se sabe nada de esto. Bien, pues esa constatación es la que nos permite seguir avanzando por ese terreno que está inexplorado, y es considerar que alma y cuerpo en adelante tienen que ser pensados siempre como una extensión. Nancy no habla de extensión, Nancy habla de exposición, habla de, era antes lo que no había dicho, y aprovecho, esta palabra no existe en francés, es un neologismo de Nancy. En francés, si quisiéramos decir exposición, diríamos esto mismo, exposición. Pero si cambiamos esto por esto otro, que suena igual, al oído es lo mismo, nos encontramos con que la po se ha convertido en la piel. Por eso digo que esto al traducir es un quebradero de cabeza, porque se traduce por expielsición, que es terrible, pero claro, es imposible encontrar un equivalente que sea como en francés, que es exposición, pero cuando uno lo lee se da cuenta de que lo que está expuesto, lo que está integrando ese mundo extenso, esa extensión, son cuerpos, son esas pieles de los cuerpos, esas pieles de los cuerpos. Bien. No sé cómo... Voy a ir viendo hacia la parte final. Leamos los textos que faltan por leer. El primero es de Corpus. Bien, escribir, tocar la extremidad. ¿Cómo entonces tocar al cuerpo? En lugar de significarlo o de hacerlo significar. Esto, evidentemente, hay que relacionarlo inmediatamente con la cita de Nietzsche, introducir un sentido. Esta terapia está completamente por acometer, admitiendo que ahí no hay sentido alguno. Bien, ¿cómo entonces, dice aquí Nancy, tocar al cuerpo en lugar de significarlo o de hacerlo significar? O sea, ¿cómo hablar y pensar el cuerpo sin hacer del cuerpo un sentido? Sin hacer del cuerpo un sentido. ¿Cómo? Dice, estaríamos tentados a responder apresuradamente
o bien que es imposible, que el cuerpo es lo indescribible, o bien que se trata de imitar o de hacer casar el cuerpo con la escritura, danzar, sangrar. Respuestas sin duda inevitables, aunque prematuras, convencionales, insuficientes. Tanto una como otra hablan en el fondo de significar el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La cárcel del alma. ¿Qué es el cuerpo? Es aquello que permite, a través de la experiencia de tocarse las manos, tener una experiencia del propio yo. Siempre hay diferentes modos de significar el cuerpo. El cuerpo es la imagen de Dios, está construido a imagen de Dios. Siempre es modo de significar el cuerpo. Pues respuestas inevitables, aunque prematuras, convencionales, insuficientes, tanto una como otra hablan en el fondo de significar el cuerpo, directa o indirectamente, como ausencia o como presencia. Escribir no es significar. Escribir no es significar. ¿Se ha preguntado cómo tocar al cuerpo? Puede que no sea posible responder a este cómo como a una pregunta técnica, pero lo que hay que decir es que eso, tocar al cuerpo, tocar el cuerpo, tocar en definitiva, sucede en todo momento en la escritura. Esto no quiere decir exactamente tocar en la escritura si ésta posee un adentro, sino que en el borde, en el límite, en el punto, en la extremidad de la escritura, solo sucede eso. No obstante, la escritura tiene su lugar en el límite. Lo único que le sucede entonces a la escritura, si es que le sucede algo, es tocar. Más precisamente, tocar el cuerpo, o más bien tal o cual cuerpo singular, con lo incorporal del sentido. Pues esta cita no está Nietzsche presente, pero sin Nietzsche no es posible haber escrito un párrafo como este. ¿Por qué? Pues porque hay en todo momento ese remitirse a esa creación, a esa valoración que hay, esa apuesta por la valoración, por la creatividad, por una creatividad ligada a la vida como un acto creativo, que hay en Nietzsche, que está presente en Nietzsche. Entonces, dice Nancy, introducir un sentido, en este texto no, pero en otro dice, cuando Nietzsche habla de la transvaloración, no significa que unos valores tengan que reemplazar a otros, no hay que invertir unos valores por otros. Lo que hay, dice Nancy, es una afirmación de la imposibilidad de encontrar una vara de medición para los valores. Unos valores buenos, unos valores menos buenos, esto es lo bueno, esto es lo malo. No. Lo que hay es, en la transvaloración de Nietzsche, es una ruptura, una afirmación de la posibilidad siempre infinita, o sea, siempre sin un principio, siempre sin un fin, de creación de sentido, de creación de valoraciones. Eso solo es posible, por supuesto, porque previamente, o porque tenemos en cuenta que nos movemos en esa nada de la que hablaba al comienzo. Entonces, decimos, ¿qué sucede? ¿Cómo, en qué consiste este tocar los cuerpos? ¿En qué consiste? Dice Nancy, bueno, pues esto es una escritura. Y Nancy, claro, aquí aparece su tradición, la tradición francesa, postestructuralista, que habla tanto de la escritura, de Derrida, Barthes, Kristeva, etc. Bueno, pues esa escritura, siempre como un acto creativo, no solo el del escritor, sino el del lector. Leer, escribir es siempre un crear sentido, nunca buscar un sentido, como diría cierta tradición hermenéutica, sino que el sentido es algo que es continuamente, permanentemente creado, sin que sea posible encontrar varas de medir que nos digan cuál es el sentido bueno, cuál es el sentido malo, porque eso, una vez que Dios ha muerto, no es posible. Por lo tanto, hay una invitación a evaluar, a crear sentido, a crear sentido, y no, como dice aquí, no a crear significaciones. Aquí Nancy es claro en la contraposición entre significación o significado y sentido. El sentido es algo en lo que nos movemos, en lo que estamos
Estamos siempre, esto también conectaría con la noción de sentido en Heidegger, el sentido es en lo que nos movemos, no es un acto puntual que tiene lugar en un momento determinado y acaba. El hombre, su modo de ser es un modo de ser en el sentido, dando sentido a las cosas que aparecen ante él. Y eso Nancy lo llama, es la escritura, pero Nancy, de esa escritura, su aportación a esta tradición filosófica francesa no es hablar de la escritura como habla la Derrida de la écriture, como hablan, bueno, pues Nancy habla de la escritura. Toda escritura es siempre un ex. Toda escritura es un modo de sacarnos, de mostrar la exterioridad que nos es constitutiva. No es que hayamos invertido interioridad y exterioridad, no. Es que se están dando simultáneamente, a la vez, interioridad y exterioridad. Interioridad y exterioridad. Entonces, la escritura, la escritura, es ese tocar o tocarse de los cuerpos. Es una especie de imagen, no sé exactamente imagen, pero tiene que ver con que cuando escribimos estamos creando sentido. Estamos creando sentido. Y esto, para terminar, aplicaciones o aportaciones, o dónde esto podríamos encontrar una posible vía de desarrollo, bien, pues precisamente en esto mismo, en una línea hermenéutica. ¿Qué ocurre cuando hablamos de un sentido en línea nietzscheana como una tarea creadora por desarrollar, en la cual se admite que no hay sentido alguno? Creamos sentido asumiendo que no hay un sentido, que no hay tal sentido, que lo que hay serán diferentes valoraciones, con mayor, con menor fuerza, con menor intensidad, con mayor o menor energía, pero no hay un sentido una vez que Dios ha muerto. Pues esto nos lleva a pensar a través también de esta idea de la escritura como un modo de abordar los cuerpos, el pensamiento de los cuerpos. Y vuelvo a decir que el cuerpo es aquello en lo que se dan interior y exterior, no hay un interior sin un exterior. El cuerpo es también la relación, el cuerpo es también en nosotros. Bien, pues ese pensamiento del cuerpo se puede trasladar perfectamente a la lectura, a la interpretación de los textos. O sea, el modo que tenemos de leer, no buscando significaciones, sino creando sentidos, es, con otras palabras, lo mismo que hacemos cuando pensamos los cuerpos. ¿Qué son los cuerpos? Pues lo que son los cuerpos es precisamente esto mismo, de nosotros, esta relación, esta interioridad con exterioridad simultánea. Bien, con lo cual nos abre una tarea, otra tarea, que es la de leer creativamente, creadoramente, de manera creativa, sin imposiciones de sentidos alguno. Por eso dice de algún modo Nancy que lo que sucede cuando escribimos es lo mismo que sucede cuando tocamos los cuerpos. No hay posibilidad de apoderarse, de hacer mío el sentido, como tampoco hay posibilidad de decir, este es mi cuerpo. Lo que tiene lugar cuando escribimos es que tocamos los cuerpos, que los rozamos, y eso significa que en ese roce, en ese contacto, soy consciente de que soy con los demás. Ese es el sentido que hay, como lee Nancy, este sentido creador en Nietzsche, como una tarea creadora en la cual somos conscientes, nos damos cuenta de que somos con los demás. O sea, esa ontología del con se revela, entre otras partes de su filosofía, se revela cuando escribimos los cuerpos, cuando los cuerpos se escriben. Y termino con una... bueno, en realidad toda la cita que acabo de leer la tenéis ahí todo... lo que acabo de decir es muy redundante con este último punto. Pero vamos a leer una cita que a mí me encanta, porque esto sería
la propuesta de Nancy de la tarea que según Nancy hemos visto, la que según Nietzsche está todavía para acometer. Vamos a ver cuál es la tarea que según Nancy está todavía para acometer. Está tomada de Noli Me Tangere, de otra obra de Nancy que pues, precisamente está meditando sobre el cuerpo del cristianismo a partir de la escena bíblica del Noli Me Tangere, cuando Jesús sale ya resucitado, sale de la huerta y se aparece ante María Magdalena y no recuerdo quién es el otro. Bueno, y se lanza María a tocarle y le dice Jesucristo, precisamente, no me toques, no me toques, no toques este cuerpo, no puedes tocar este cuerpo. Bueno, el análisis y el comentario de Nancy a través de varias obras de arte que han tomado el motivo de Noli Me Tangere, entre otras la que está en el Prado de Correggio, es precioso, precioso, delicado, tremendo. Pero todo eso es para decir que, en cierto modo, que la obra de arte es un cuerpo que nos está diciendo precisamente cómo hay que tocarlo, cómo hay que tocarlo. Es decir, cómo hay que entenderlo, cómo hay que leerlo, cómo hay que concebirlo, no como un depósito de significaciones, sino como una posibilidad de crear sentido, en la cual está en juego la dimensión común, la dimensión del con, que forma parte de nosotros, que somos nosotros. Bueno, pues dice Nancy lo siguiente, que no se habrá tocado el sentido. He aquí la verdad. Y es esto lo que constituye el sentido abierto pero indestructible de la vida, la muerte, el jardín, la tumba. Tan solo es necesario tener oídos para oír lo que dice el jardinero, que es un personaje que en algunos de estos cuadros de Noli Me Tangere aparece a veces. Tan solo es necesario tener oídos para oír lo que dice el jardinero, ojos para ver en el vacío resplandeciente del sepulcro, nariz para oler lo que no huele a nada. No me toques, no me retengas, no trates de tener ni de retener, renuncia a toda adherencia, no pienses en una familiaridad ni en una seguridad. No creas que hay una seguridad como quería Tomás, no creas de ninguna manera, pero permanece firme en esa creencia, permanece fiel a mi partida, permanece fiel a lo único que queda en mi partida, tu nombre que yo pronuncio. En tu nombre no hay nada que coger ni apropiarte, pero hay esto, que te es dirigido desde lo inmemorial y hasta lo inacabable, desde el fondo sin fondo, siempre partido. Bueno, no, de las varias ideas que tenía para esta sesión, también era ver cómo Nancy, analizando el cuerpo humano, va señalando todas las partes en las que está apuntada esta idea de la apertura, de la exposición, de lo como decía antes, un límite, trazar un límite que nunca se cierra. Bueno, pues lo digo porque hay notado no me toques, dice Nancy, en este no me toques es una boca en la que está enunciando esa frase, y es precisamente la boca, es uno de estos lugares del cuerpo. Nancy habla del cuerpo, el propio corazón, los senos, los oídos, en los que se está en el límite entre una afuera y una adentro, pero este afuera y este adentro, en el caso de esta boca, es lo que hace que esa enunciación, dice Nancy en otros textos, por ejemplo, el ego cogito cartesiano, el ego sum cartesiano, esa enunciación ya está pronunciada por una boca que es interior, exterior, que está situada así en el límite, en definitiva, que es una parte más de ese cuerpo, con lo cual hay que pensar también el cuerpo de otro modo, no como partes aisladas, sino como partes sí, pero partes, diríamos, formando un todo, un común, lo que él denominaría una singularidad plural. Bueno, pues estas son diferentes partes del cuerpo, y una de ellas que es fundamental y que digo que no me he podido entretener en ella es la boca, la enunciación. Bueno, pues en este no me toques de Noli Me Tangere, de esta escena bíblica, es precisamente esa enunciación la que está mostrando la imposibilidad de seguir pensando, de seguir hablando de un cuerpo como mi propiedad, como algo de lo que alguien puede
apropiarse. Bueno, si tenéis alguna duda, algún comentario, será el turno de... Queda vuestra posición. Pues, Carlos,